Continuamos con Sherlock Holmes. Shoscombe Old Place. Sherlock Holmes llevaba un rato inclinado sobre un microscopio de baja potencia. En aquel momento se irguió y se volvió hacia mí triunfalmente. Es cola, Watson, me dijo. Indiscutiblemente es cola. Eché un vistazo a esos objetos dispersos que se ven por el microscopio. Apliqué el ojo a la lente y gradué el aparato para mi visión. Esos pelos son hilos de una chaqueta de paño. Las masas grises irregulares son polvo. Hay escamas epiteliales a la izquierda. Esas burbujas pardas del centro son incuestionablemente cola. Bueno, dije yo riendo, estoy dispuesto a aceptar su palabra en cuanto a que así es. ¿Es que algo depende de ello? Constituye una demostración magnífica, respondió. En caso de Sant Pancras, quizá recuerde usted que se encontró una gorra debajo del policía muerto. El acusado niega que sea suya, pero fabrica marcos de cuadros y maneja cola habitualmente. ¿Es uno de sus casos? Sí, mi amigo Merivale de Scotland Yard me pidió que hiciera una incursión en el caso. Desde que descubrí el monedero falso con la limalla de zinc y cobre en las costuras de los puños de su camisa, han empezado a comprender la importancia del microscopio. Miró impacientemente su reloj. Esperaba la visita de un nuevo cliente, pero se está retrasando. A propósito, Watson, ¿entiende usted algo de carreras de caballos? Debería entender, ya que me gasto en ellas algo, así como la mitad de mi pensión de herido de guerra. Entonces, será usted mi manual práctico de apuestas de carreras. ¿Qué me dice de Sir Robert Norberton? ¿Le recuerda algo ese nombre? Bueno, creo que sí. Vive en Choscombe Old Place y conozco bien ese sitio porque en cierta ocasión monté allí mis cuarteles de verano. Norberton estuvo en cierta ocasión a punto de caer en su terreno, Holmes. ¿Cómo así? Fue cuando azotó a Sam Brewer, el conocido prestamista de Curzon Street, en New Market Heath. Casi lo mató. Ah, parece una persona interesante. ¿Se comporta a menudo de ese modo? Bueno, tenía fama de ser un hombre peligroso. Se puede decir que es el jinete más temerario de Inglaterra. Quedó segundo en el Grand National hace unos cuantos años. Es uno de esos hombres que se ha equivocado de generación. Hubiera sido un gallito en tiempos de la regencia. Boxeador, atleta, desenfrenado apostador en las carreras, aficionado a las mujeres bonitas y en todos los sentidos, tan metido en líos económicos que ya jamás podrá salir de ellos. Estupendo, Watson, un retrato rudo y preciso. Es como si ya conociera a ese hombre. ¿Puede darme ahora alguna idea de cómo es Choscombe Old Place? Puedo decirle que está en el centro de Choscombe Park y que allí está la famosa yeguada y campo de entrenamiento de Choscombe. Y el jefe de entrenadores
dijo Holmes, es John Mason. No tiene por qué sorprenderse de mis conocimientos, Watson, porque esto que estoy desplegando es una carta suya. Pero hablemos un poco más de Choscombe. Creo que he dado con un rico filón. Están los Spaniels de Choscombe, dije yo. Se oye hablar de ellos en cualquier concurso de perros. Es la raza más selecta de toda Inglaterra. Son el principal motivo de orgullo de la señora de Choscombe Old Place. La mujer de Sir Robert Norberton, imagino. Sí, Roberton no se ha casado, y tanto mejor, creo yo, teniendo en cuenta sus perspectivas. Vive con una hermana suya, viuda, Lady Beatrice Falder. ¿Quiere decir que ella vive con él? No, no. Aquello pertenecía a su difunto marido, Sir James Norberton. No tiene ningún derecho sobre la propiedad. A ella le aporta una renta vitalicia y la sucesión corresponde al hermano del marido. Entre tanto, la renta anual le revierte a ella. Y el hermano de Robert, supongo, se gasta la citada renta. Más o menos así viene a ser. Es un tipo endiablado y debe darle a ella muchos quebraderos de cabeza. Sin embargo, tengo entendido que ella le quiere mucho. Pero, ¿qué es lo que marcha mal en Choscombe? Ah, eso es precisamente lo que quisiera saber. Y aquí tenemos, espero, el hombre que podrá decírnoslo. Se había abierto la puerta y el criado hizo pasar a un hombre alto, de cara afeitada, con la expresión firme y austera que solo se ve en las personas que tienen que controlar a niños o caballos. El señor Mason tenía a gran número de unos y otros a su cuidado y parecía estar a la altura de su tarea. Saludó con la fría inclinación de cabeza del hombre seguro de sí mismo y se sentó a invitación de Holmes. ¿Ha recibido usted mi nota, señor Holmes? Sí, pero no explicaba nada. Era cosa demasiado delicada para ponerla por escrito y demasiado complicada. Solo podía explicarla personalmente. Bien, estamos a su disposición. Lo primero, señor Holmes, es que creo que mi jefe, Sir Robert, se ha vuelto loco. Holmes enarcó las cejas. Esto es una agencia de detectives, no un manicomio, dijo. Pero, ¿por qué dice eso? Mire, caballero, cuando un hombre hace una cosa extraña o dos cosas extrañas, puede que haya alguna razón, pero cuando todo lo que hace es extraño, uno empieza a preocuparse. Creo que Choscombe Prince y el Derby le han afectado el juicio. ¿Es un potro al que está usted entrenando? El mejor de Inglaterra, señor Holmes. Si alguien entiende de eso, ese soy yo. Seré franco con ustedes, porque sé que son caballeros de honor y que la cosa no saldrá de esta habitación. Sir Robert necesita ganar ese derby. Está de deudas hasta el cuello y es su última oportunidad. Todo lo que tiene y todo lo que ha podido conseguir prestado está puesto en ese caballo. Y hay que ver cómo están las apuestas. Ahora se consiguen a 40, pero estaban a casi 100 cuando empezó la cosa.
Pero, ¿cómo puede ser si el caballo es tan bueno? El público no sabe lo bueno que es. Sir Robert ha burlado a los espías de apuestas. En las pruebas públicas utiliza al hermano de Prince. Si se les ve separados es imposible saber cuál es cuál, pero cuando galopan, Prince le saca al otro dos cuerpos en media milla. Sir Robert no piensa en otra cosa que en el caballo y la carrera. Su vida entera va en eso. Mantiene en jaque a los usureros hasta que tenga lugar. Si Prince le falla, está perdido. Parece un juego desesperado, pero ¿dónde está la locura? Bueno, en primer lugar tendrían que verle. Creo que no duerme por las noches. Está en las cuadras a todas horas. Tiene la mirada extraviada. Eso ha sido demasiado para sus nervios. Luego está su conducta con Lady Beatriz. Ah, ¿qué hay de eso? Siempre han tenido muy buenas relaciones. Tenían los mismos gustos y a ella le gustaban los caballos tanto como a él. Cada día, a la misma hora, hacía detener su coche para verlos. Y sobre todo, quería ver a Prince. Prince erguía las orejas cuando oía el ruido de las ruedas y cada mañana trotaba hasta el coche para recibir su terrón de azúcar. Pero ahora todo acabó. ¿Por qué? Bueno, Lady Beatriz parece haber perdido todo interés en los caballos. Hace ya una semana que pasa frente a las cuadras sin ni siquiera dar los buenos días. ¿Cree usted que se han peleado? Sí, y de un modo amargo, salvaje, despiadado. ¿Por qué si no iba él a regalar el spaniel predilecto de su hermana, si ella le quería como si fuera su hijo? Se lo dio hace unos pocos días al viejo Vernes, el dueño del Dragón Verde, que está en Crendal, a 3 millas. Desde luego, eso parece raro. Claro está que con su debilidad de corazón y su hidropesia, difícilmente hubiera podido esperarse que la dama fuera por ahí con su hermano, pero él pasaba 2 horas cada día en su habitación, y motivos tenía él para portarse con ella lo mejor posible, porque su hermana le ha ayudado muchísimo, pero también esto se acabó. Él ya no la visita, y ella se lo ha tomado muy a pecho. Está taciturna y huraña, señor Holmes, y bebe como un cosaco. ¿Bebía antes de este alejamiento de su hermano? Bueno, tomaba algún vasito, pero ahora muchas veces se termina una botella entera en una noche. Eso me ha dicho Stephens, el mayordomo. Todo ha cambiado, señor Holmes, y hay algo endiabladamente podrido ahí dentro. Y luego, ¿qué va a hacer el amo cada noche a la cripta de la vieja iglesia? ¿Y quién es el hombre con el que se ve allí? Holmes se frotó las manos. Siga, señor Mason. Lo que dice es cada vez más interesante. Fue el mayordomo el que lo vio salir a medianoche y lloviendo fuerte. Así que la noche siguiente esperé levantado y, en efecto, el amo volvió a salir. Stephens y yo le seguimos, pero no era cosa fácil, porque hubiera sido muy mal asunto que nos viera. Es un hombre terrible con los puños cuando se excita,
y sin respeto a la gente. Así que teníamos miedo de seguirle muy de cerca, pero no le perdimos de vista. Se dirigía a la cripta embrujada y allí había un hombre esperándole. ¿Qué es esa cripta embrujada? Bueno, señor, en el parque hay una vieja capilla en ruinas. Es tan vieja que no hay nadie que sepa cuándo se construyó y tiene debajo una cripta que tiene mala fama entre nosotros. Es un sitio oscuro, húmedo y solitario de día, pero pocos son en esa zona los que tendrían el valor de ir de noche. Pero al amo no le da miedo. Jamás ha temido a nada en toda su vida. Pero, ¿qué hace allí de noche? Un momento, señor Holmes. Dice que allí hay otro hombre. ¿Será alguno de los mozos de cuadra o alguien de la casa? Sin duda, lo único que tienen que hacer es averiguar quién es e interrogarle. No es nadie a quien yo conozca. ¿Cómo puede afirmarlo? Porque lo he visto, señor Holmes. Fue esa segunda noche. Sir Robert volvió y pasó junto a nosotros. Yo y Stephens, que hablábamos como conejitos entre los matorrales, porque esa noche había algo de luz de luna, pero oímos al otro moviéndose detrás. De ese no estábamos asustados, así que nos pusimos en pie cuando Sir Robert hubo desaparecido y fingimos pasear a la luz de la luna y fuimos a su encuentro como quien no quiere la cosa. Hola amigo, ¿quién es usted? Digo yo. Creo que él no nos había oído llegar, de modo que miró por encima del hombro con una cara como si hubiera visto al diablo en persona. Soltó un chillido y echó pies en polvorosa a toda velocidad. ¿Qué podía mantener en aquella oscuridad? ¿Y qué ocurría? Corría mucho, eso sí puede decirse en su favor. En un momento estuvo fuera del alcance de la vista y el oído y no pudimos averiguar quién era ni qué era. Pero le vieron claramente a la luz de la luna. Sí, reconocería su cara amarillenta. Un mal tipo, diría yo. ¿Qué podía tener en común con Sir Robert? Holmes permaneció un rato ensimismado. ¿Quién hace compañía a Lady Beatriz Falder? Preguntó finalmente. Está su doncella, Carrie Evans. Hace 5 años que está a su servicio. Y sin duda es leal. El señor Mason se agitó en su asiento con desasosiego. Desde luego es leal, respondió por fin, pero no podría asegurar a quién. Ah, dijo Holmes, no podría contar ciertas cosas. Entiendo perfectamente, señor Mason. La situación está desde luego muy clara. Por la descripción que el doctor Watson me ha hecho de Sir Robert, entiendo que ninguna mujer está segura junto a él. ¿No piensa usted que la pelea entre hermano y hermana puede tener ese origen? Bueno, el escándalo se conocía perfectamente desde hacía mucho tiempo. Pero quizá Lady Beatriz no se enteró antes. Supongamos que lo descubriera de repente. Quiere despedir a la doncella. Su hermano se opone. La enferma, con su débil corazón, y no pudiendo valerse por sí sola, no tiene modo de contrarrestar su voluntad. La execrada doncella sigue a su lado. La dama se niega a hablar
Se hace huraña, se da a la bebida. ¿No encaja todo esto? Bueno, quizás sí, hasta ese punto. Exacto, hasta ese punto. ¿Qué relación puede tener todo eso con las visitas nocturnas a la vieja cripta? No podemos hacer que esto encaje en nuestro esquema. No, señor, y hay algo más que no sabría hacer encajar. ¿Por qué habrá querido Sir Robert desenterrar un cadáver? Holmes se puso en pie abruptamente. No lo descubrimos hasta ayer, después de que después de que le escribí a usted. Ayer Sir Robert había ido a Londres, de modo que Stephen y yo bajamos a la cripta. Todo estaba en orden, señor, salvo que en un rincón había un fragmento de cuerpo humano. Informaron a la policía, supongo. Nuestro visitante sonrió torcidamente. Bueno, señor, creo que difícilmente hubiera podido esto interesarla. Se trataba solo de la cabeza y unos pocos huesos de una momia. Puede que tuviera 1000 años, pero antes no estaba ahí, podría jurarlo, y también Stephens. Los restos estaban amontonados en un rincón, tapados con una tabla, pero en ese rincón jamás había habido nada. ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, ahí los dejamos. Eso fue sensato. Dice usted que si Robert estaba ausente ayer. ¿Ha vuelto ya? Esperamos su regreso para hoy. ¿Cuándo regaló Sir Robert el perro de su hermana? Hoy, hace justo una semana. El animal estaba aullando junto a la vieja caseta del pozo, y Sir Robert tenía aquella mañana uno de sus ataques de mal humor. Lo cogió y creo que estuvo en un tris de matarlo, pero se lo entregó a Sandy Vine, el jockey, y le dijo que le llevara el perro al viejo Barnes del Dragón Verde, porque no quería volver a verlo. Holmes se quedó un rato en pensativo silencio. Había encendido la más vieja de sus pipas y la de peor calidad. Todavía no tengo claro qué es lo que desea usted que yo haga en este asunto, señor Mason, dijo por fin. ¿Puede precisármelo un poco más? Quizá esto sea, esto se lo precise un poco más, señor Holmes, dijo nuestro visitante. Se sacó un papel del bolsillo y desplegándolo cuidadosamente, mostró un trozo de hueso carbonizado. Holmes lo examinó con interés. ¿De dónde lo ha sacado? Hay un horno central de calefacción en el sótano, debajo de la habitación de Lady Beatriz. Estuvo sin funcionar largo tiempo, pero Sir Robert dijo que hacía frío y ordenó que volviera a encenderse. Es Harvey el que se encarga. Harvey es uno de mis hijos. Esta misma mañana me ha traído esto. Lo encontró al quitar las cenizas. No le gustó su aspecto. Tampoco me gusta a mí, dijo Holmes. ¿Qué piensa usted, Watson? Estaba negro por el fuego, pero no podía caber duda en cuanto a su significado anatómico. Es el codillo superior de un fémur humano, dije. Exacto. Holmes se había puesto muy serio. ¿Cuándo se ocupa ese muchacho de cuidar el fuego? Lo enciende cada noche y luego lo deja. Entonces,
¿Cualquiera podría ir allí durante la noche? Sí, señor. Se puede llegar allí desde el exterior. Hay una puerta exterior. Hay otra que enlaza a través de unas escaleras con el pasillo en que se encuentra la habitación de Lady Beatriz. Esas son aguas profundas, señor Mason. Profundas y más bien sucias. Dice usted que si Robert no estaba en casa la noche pasada. No, señor. Entonces, sea quien sea el que haya quemado huesos, no fue él. Cierto, señor. ¿Cómo se llama esa posada de la que ha hablado? El Dragón Verde. ¿Hay buena pesca en esa parte del Berkshire? El honrado entrenador expresó muy claramente en su rostro que estaba convencido de que otro chiflado había penetrado en su ajetreada existencia. Bueno, señor, tengo entendido que hay truchas en el canal del Molino y lucios en el lago Hall. Suficiente. Watson y yo somos grandes pescadores. ¿No es cierto, Watson? En el futuro nos encontrará en el Dragón Verde. Llegaremos allá esta misma noche. No hace falta que le diga que no debemos vernos, señor Mason, pero puede mandarnos notas y sin duda yo sabré encontrarle si quiero hablar con usted. Cuando ya hemos entrado un poco más en el asunto con usted, le daré una opinión circunstanciada. Así fue como cierta hermosa tarde de mayo, Holmes y yo nos encontramos ocupando nosotros solos un compartimiento de primera clase, camino de la estación comparada discrecional de Chos-Comp. La reja de equipajes encima nuestro estaba atestada de un formidable aparataje de cañas de pescar, carretes y cestas. Al llegar a nuestro destino, una breve avenida nos condujo a una taberna a la antigua, donde un deportivo hostelero, Josiah Barnes, se solidarizó vehementemente con nuestros planes de exterminio de los peces del vecindario. ¿Qué me dice del lago Hall y de la posibilidad de conseguir un lucio? Preguntó Holmes. El rostro del posadero se ensombreció. No puede ser, señor. Correría usted el peligro de encontrarse dentro del lago antes de conseguirlo. ¿Cómo es eso? Se trata de Sir Robert, señor. Está obsesionado con los espías de apuestas. Si ustedes dos extraños se acercan tanto a sus terrenos, con toda seguridad iría por ustedes. No corre riesgos, Sir Robert. Vaya que no. Tengo entendido que tiene un caballo inscrito para el derby. Sí, es un buen potro. El dinero de todos nosotros está en él para esa carrera, y todo lo que posee Sir Robert está en juego. Pero, pensándolo bien, nos miró cavilosamente. Espero que ustedes no estén metidos en eso de las apuestas. No, claro que no. Solo somos dos cansados londinenses que necesitan de mala manera un poco de aire fresco de Berkshire. Bueno, para eso han dado con un buen sitio. Encontrarán todo el aire que quieran, pero recuerden que les he dicho de Sir Robert. Es de los que primero atizan y luego preguntan. No se acerquen al parque. Claro, señor Barnes, seguiremos su consejo.
Hablando de otra cosa, había un spaniel precioso gimoteando en el vestíbulo. Sí que es bonito, es un pura raza de Choscombe. No los hay mejores en toda Inglaterra. Yo también soy aficionado a los perros, dijo Holmes. Y dígame, si no es indiscreción, ¿cuánto puede costar un perro así? Más de lo que yo podría pagar, señor. Fue el propio Sir Robert el que me lo regaló. Por esto he de tenerlo atado. Se marcharía hacia la mansión en un abrir y cerrar de ojos si lo dejara suelto. Ya tenemos algunas cartas en la mano, Watson, me dijo Holmes cuando el posadero nos dejó. No será una partida fácil, pero puede que salgamos del paso en 1 o 2 días. A propósito, Sir Robert sigue en Londres, según tengo entendido. Quizá podríamos penetrar esta noche en terreno sacro sin temer un ataque contra nuestras personas. Me gustaría asegurarme de 1 o 2 cosas. ¿Tiene usted alguna teoría, Holmes? Solo esta, Watson, que hace algo así como una semana ocurrió algo que alteró profundamente la vida en la mansión de Choscombe. ¿Qué fue ese algo? Solo podemos conjeturarlo por sus efectos, que parecen tener un carácter curiosamente mezclado. Pero esto sin duda nos ayudará. Solo los casos incoloros y sosos resultan desesperados. Examinemos nuestros datos. El hermano ya no visita a su hermana enferma. Regala su perro favorito. Su perro, Watson. ¿No le sugiere nada esto? Nada, salvo la cólera del hermano. Bueno, quizás sea eso o, bueno, hay otra posibilidad. Ahora prosigamos con nuestra revista de la situación a partir del momento en que empezó la desaveniencia, si es que la hubo. La dama permanece en su habitación, modifica sus costumbres, no se la ve salvo cuando sale en coche en compañía de su doncella. No quiere detenerse en las cuadras para ver a su caballo favorito y aparentemente se da a la bebida. Esta descripción lo abarca todo, ¿no? Excepto el asunto de la cripta. Esa es otra línea de ideas. Hay dos, y le ruego que no las mezcle. La línea A, que se refiere a Lady Beatrice, tiene un aroma vagamente siniestro, ¿no es cierto? Yo no veo nada claro. Bueno, ahora sigamos la línea B, que se refiere a Sir Robert. Desea locamente ganar el derby. Está en manos de los usureros y en cualquier momento pueden declararle en bancarrota y sus cuadras de carreras pueden caer en manos de sus acreedores. Es un hombre audaz y está desesperado. Sus ingresos los obtiene de su hermana. La doncella de su hermana es un instrumento en sus manos. Hasta aquí parecemos estar en terreno firme, ¿no es cierto? Pero, ¿y la cripta? Ah, sí, la cripta. Supongamos, Watson, es simplemente una suposición escandalosa, una hipótesis levantada por puro amor al razonamiento. Supongamos que Sir Robert ha matado a su hermana. Mi querido Holmes, eso es impensable. Muy posiblemente, Watson. Sir Robert pertenece a una familia honorable, pero de vez en cuando
se encuentra un buitre entre las águilas. Razonemos por un momento en base a este supuesto. No puede abandonar el país antes de haber logrado su fortuna y solo puede lograr esa fortuna si gana esa carrera con Chomscombe Prince. Por lo tanto, tiene que mantener el terreno. Para hacerlo, tiene que librarse del cadáver de su víctima y también tiene que encontrar a una sustituta que represente su papel. Teniendo a la doncella como cómplice, eso no sería imposible. El cadáver de la mujer podría ser llevado a la cripta, que es un sitio muy poco frecuentado, y podría ser destruido secretamente por la noche en el horno, dejando con ello el rastro que ya hemos visto. ¿Qué dice a eso, Watson? Bueno, cualquier cosa es posible si se acepta la monstruosa suposición inicial. Creo que hay un pequeño experimento que podemos intentar mañana, Watson, para tratar de arrojar un poco de luz en el asunto. Entre tanto, si queremos guardar correctamente las apariencias, sugiero que invitemos a nuestro anfitrión a un vaso de vino y que mantengamos una obstrusa conversación sobre anguilas y albures, porque creo que esa es la vía más directa a su simpatía. Puede que con eso lleguemos a alguna útil charla sobre asuntos locales. Por la mañana, Holmes descubrió que nos habíamos olvidado los anzuelos de cuchara para lucios, lo cual nos eximía de la pesca por todo el día. Salíamos hacia las 9 a dar un paseo y Holmes consiguió permiso para que nos acompañara el Spaniel negro. Este es el sitio, dijo, cuando llegamos ante las grandes puertas de un parque coronadas por grifos heráldicos. Hacia el mediodía, según dice el señor Barnes, la anciana señora sale a pasear y su coche tiene que aminorar la marcha mientras abren las puertas. Cuando salga y antes de que cobre velocidad, quiero que usted, Watson, detenga al cochero con alguna pregunta. No se preocupe por mí. Estaré detrás de ese acebo y veré lo que pueda pasar. La espera no fue larga. Al cabo de un cuarto de hora vimos acercarse por la gran avenida un gran birlocho amarillo, sin capota, al que iban enganchados dos espléndidos caballos de tiro de color gris que avanzaban a paso largo. Holmes se acurrucó detrás del arbusto con el perro. Yo me quedé en mitad del camino, balanceando despreocupadamente mi bastón. Un guardián corrió a abrir las puertas. El carruaje avanzaba ahora a paso lento y pude echar un buen vistazo a sus ocupantes. A la izquierda iba sentada una mujer joven, sonrosada, de pelo rubio y ojos descarados. A la derecha iba una persona anciana, encorvada, un montón de chales sobre su cara y sus hombros la designaban como una enferma. Cuando los caballos entraron en el camino real, alcé la mano en ademán autoritario y cuando el cochero se detuvo, pregunté si Sir Robert se encontraba en Shopscombe Old Place. En aquel mismo momento, Holmes avanzó y soltó al Spaniel. Con un alegre alarido, el animal se lanzó hacia el carruaje
y saltó al estribo. Luego, en un instante, su vehemente entusiasmo se trocó en furiosa hostilidad y ladró contra la falda negra que tenía enfrente. Siga, siga, chilló una voz agria. El cochero fustigó a los caballos y nos dejaron solos en el camino. Bueno, Watson, ha funcionado, dijo Holmes, volviendo a atar al enfurecido Spaniel. Pensó que era su dueña y dio con una persona extraña. Los perros no se equivocan. Pero era una voz de hombre, exclamé. Exacto. Tenemos una nueva carta en las manos, Watson, pero de todos modos hay que jugar con mucho cuidado. Mi compañero parecía no tener nuevos planes para aquel día y acabamos usando de veras nuestro aparataje de pesca en el canal del Molino, con el resultado de que tuvimos un plato de trucha para cenar. No fue sino después de esa comida cuando Holmes mostró signos de renovada actividad. Volvimos a encontrarnos siguiendo el mismo camino que por la mañana y llegamos a las puertas del parque. Una figura alta y oscura nos esperaba allí. Resultó ser nuestro conocido de Londres, el señor John Mason, el entrenador. Buenas noches, caballeros, dijo. Recibid su nota, señor Holmes. Sir Robert no ha vuelto todavía, pero he oído que se le espera esta noche. ¿A qué distancia de la casa está la cripta?, preguntó Holmes. A más de un cuarto de milla. Entonces creo que podemos olvidarnos de él por completo. No puedo permitirme eso, señor Holmes. En cuanto llegue, querrá verme para que le dé las últimas nuevas de Choscombe Price. Ya, en este caso tendremos que trabajar sin usted, señor Mason. Llévenos hasta la cripta y luego váyase. Era una noche muy oscura, sin luna, pero Mason nos condujo por superficies de césped hasta que una masa oscura se alzó frente a nosotros. Era la viejísima capilla. Pasamos por el boquete irregular que en otro tiempo había sido el portal, y nuestro guía, dando tropezones, entró entre montones de cascajo. Se dirigió a tientas hacia el otro extremo del edificio, donde unas empinadas escaleras conducían a la cripta. Encendió una cerilla, iluminando aquel lugar melancólico, deprimente y maloliente, de viejos muros ruinosos, de piedra toscamente tallada, numerosas tumbas, unas de plomo y otras de piedra, se extendían en uno de los lados, superponiéndose en hileras hasta rozar el techo en bóveda de vivas aristas que se perdía en las sombras sobre nuestras cabezas. Holmes había encendido su linterna, que arrojaba un delgado túnel de intensa luz amarilla hacia la macabra escena. Los rayos se reflejaban en las placas de las tumbas, muchas de las cuales estaban adornadas por el grifo y la corona de aquella vieja familia que llegaba con sus dignidades hasta la puerta misma de la muerte. ¿Habló usted de esos huesos, señor Mason? ¿Podría mostrármelos antes de irse? Están en aquel rincón. El entrenador caminó hacia allí y luego quedó inmóvil, en muda sorpresa, cuando dirigimos la luz hacia aquel punto.
Han desaparecido, dijo. Eso pensé, dijo Holmes, con una risita entre dientes. Imagino que sus cenizas pueden encontrarse en ese horno que ha consumido ya parte de ellos. Pero, ¿por qué diablos habría de querer nadie quemar los huesos de un hombre que murió hace 1000 años? Preguntó John Mason. Estamos aquí para averiguarlo, dijo Holmes. Puede que tengamos que buscar mucho rato y no es preciso que se quede. Estoy convencido de que tendremos la solución antes de que amanezca. Cuando John Mason nos dejó solos, Holmes puso manos a la obra, examinando cuidadosamente las tumbas que iban desde una muy antigua, que parecía ser sajona, en el centro, pasando por una larga línea de hugos y odos normandos hasta los Sir Williams y Sir Dennis Falder del siglo XVIII. Pasó una hora o quizá más hasta que Holmes dio con un ataúd de plomo que estaba de pie junto a la entrada de la bóveda. Le oí proferir un breve grito de satisfacción y me di cuenta por sus movimientos apresurados, pero seguros, de que había encontrado lo que buscaba. Examinaba impacientemente, con ayuda de la lupa, los bordes de la pesada tapa. Luego se sacó del bolsillo una pequeña palanqueta, un abridor de cajas que introdujo en una ranura. Hizo presión sobre la parte delantera, que parecía sujeta por solo un par de grapas. Se oyó un ruido de algo que se desgajaba y rompía cuando la tapa se movió, pero estaba fuertemente sujeta por bisagras y solo había revelado parcialmente lo que ocultaba cuando tuvimos una interrupción imprevista. Alguien andaba por la capilla encima nuestro. Eran los pasos rápidos y firmes de alguien que venía con una intención muy precisa y conocía bien el terreno que pisaba. Una luz se derramó por las escaleras y al cabo de un instante el hombre que la llevaba se recortó en el arco gótico de la puerta. Era una figura terrible, de elevada estatura y movimientos violentos. Una gran linterna de cuadra que sostenía delante suyo lanzaba luz hacia arriba, mostrando un rostro de facciones enérgicas y grandes bigotes, y unos ojos enfurecidos que miraban a su alrededor, hacia todos los recovecos de la cripta, fijándose en mi compañero y en mí con expresión asesina. ¿Quién diablos son ustedes? Tronó. ¿Y qué hacen en mis propiedades? Y como Holmes no le contestó, bajó un par de peldaños más y alzó un pesado bastón que llevaba consigo. ¿No me han oído? Gritó. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Su garrote se estremecía en el aire. Pero Holmes, en vez de retroceder, avanzó hacia él. También yo tengo una pregunta que hacerle, Sir Robert, dijo con su tono más enérgico. ¿Quién es esa persona y qué hace allí? Se volvió y abrió la tapa del féretro que tenía detrás. A la luz de la linterna vi un cadáver envuelto en una sábana de pies a cabeza. Un cadáver de espantosas facciones de bruja, un rostro que era todo nariz y mentón, que pugnaban por juntarse. Unos ojos opacos y vidriosos nos contemplaban desde aquel rostro descolorido y descompuesto. El aristócrata
retrocedió tambaleándose, soltó un grito y se respaldó contra un sarcófago de piedra. ¿Cómo ha logrado saber esto?, gritó, y luego, recobrando un tanto sus modales truculentos, añadió: ¿Y usted por qué se mete? Me llamo Sherlock Holmes, dijo mi compañero. Quizás mi nombre le sea familiar. De cualquier modo, me meto en esto porque, como todo buen ciudadano, debo sostener la ley. Me parece que tiene usted mucho de qué responder. Sir Robert echó fuego por los ojos durante unos momentos, pero la voz tranquila y la frialdad y seguridad de sus maneras produjeron su efecto. Le juro por Dios, señor Holmes, que no hay nada malo, dijo. Las apariencias están en mi contra, lo admito, pero no podía actuar de otro modo. Me alegraré mucho convencerme de ello, pero me temo que sus explicaciones tendrá que darlas a la policía. Sir Robert se encogió de hombros. Bueno, si así ha de ser que sea. Acompáñeme a la casa y podrá juzgar por sí mismo cómo están las cosas. Al cabo de un cuarto de hora nos encontrábamos en una habitación que, a juzgar por las relumbrantes armas de fuego alineadas en vitrinas, debía ser la sala de armas de la vieja mansión. Estaba confortablemente amueblada. Sir Robert nos dejó allí solo por unos momentos. Cuando volvió le acompañaban otras dos personas. Una de ellas era la sonrosada joven que habíamos visto en el coche. La otra, un hombrecillo de cara de rata que se movía con ademanes desagradablemente furtivos. Estas dos personas tenían un aire de profundo asombro, lo cual demostraba que el aristócrata no había tenido tiempo de explicarles el rumbo que habían tomado los acontecimientos. Les presento, dijo Sir Robert, con un movimiento ondulante de la mano, al señor y la señora Norlet. La señora Norlet, con su apellido de soltera. Evans ha sido durante años la doncella y confidente de mi hermana. Los traigo aquí porque me doy cuenta de que lo mejor que puedo hacer es explicarles las cosas tal como son. Y estas son las dos únicas personas en el mundo que pueden corroborar lo que diré. ¿Es necesario, Sir Robert? ¿Ha pensado bien lo que está haciendo?, gritó la mujer. En cuanto a mí, declino por entero toda responsabilidad, dijo su marido. Sir Robert le arrojó una mirada despectiva. Yo asumo toda la responsabilidad, dijo. Ahora, señor Holmes, escuche una explicación llana y lisa de los hechos. Ha penetrado usted muy hondo en mis asuntos, porque de otro modo no le hubiera encontrado donde le encontré. Por lo tanto, ya debe saber, según toda probabilidad, que voy a hacer correr un caballo desconocido y que me lo juego todo al éxito. Si gano, todo va bien. Si pierdo, bueno, no me atrevo ni a pensar eso. Entiendo la situación, dijo Holmes. Dependo en todo de mi hermana, Lady Beatriz, pero como he sabido, sus derechos sobre la propiedad solo son vitalicios. En cuanto a mí, estoy trabado en manos de los usureros. Siempre he sabido que si mi hermana moría, mis acreedores caerían sobre la propiedad como una bandada de buitres. Se apoderarían de todo,
mis cuadras, mis caballos, todo. Bueno, señor Holmes, mi hermana murió hace justo una semana. ¿Y no se lo dijo usted a nadie? ¿Qué podía hacer? Me enfrentaba a la más absoluta ruina. Si podía retrasar las cosas durante 3 semanas, todo iría bien. El marido de su doncella está aquí presente, es actor. Me vino la idea de que por un breve periodo podría diariamente aparecer en el coche, ya que nadie, salvo su doncella, tenía por qué entrar en su habitación. No fue difícil de arreglar. Mi hermana murió a consecuencia de la hidropesia que la había aquejado durante mucho tiempo. Eso lo decidirá el juez instructor. Su médico podrá certificar que durante meses sus síntomas hicieron temer este desenlace. Bien, ¿qué hizo usted? El cadáver no podía permanecer aquí. La primera noche, Norlet y yo lo llevamos a la vieja caseta del pozo, que ahora no se utiliza nunca. Fuimos seguidos, sin embargo, por su spaniel predilecto, que ladraba continuamente a la puerta. Así que me di cuenta de que necesitaba un sitio más seguro. Me libré del spaniel y llevamos el cadáver a la cripta de la iglesia. No hubo indignidad ni irreverencia, señor Holmes. No creo haber ofendido a la muerta. Su conducta me parece injustificable, Sir Robert. El aristócrata negó impacientemente con la cabeza. Es fácil predicar, dijo. Quizá hubiera pensado usted de otro modo si se hubiera visto en mi posición. Uno no puede ver sus esperanzas y sus planes destruidos en el último momento sin hacer ningún esfuerzo por salvarlos. Me pareció que no sería un sitio de reposo indigno de colocarla por un tiempo en uno de los ataúdes de los antepasados de su marido que se encuentran en terreno que todavía es sacro. Abrimos uno de los ataúdes, sacamos su contenido y la pusimos allí donde usted la ha visto. En cuanto a los viejos restos que sacamos, no podíamos dejarlos en el suelo de la cripta. Norlet y yo nos los llevamos, y él fue por la noche a quemarlos en el horno de la calefacción. Esta es mi historia, señor Holmes, aunque no sabría explicarme cómo lo ha hecho para obligarme a contársela. Holmes permaneció un buen rato perdido en sus pensamientos. Solo hay un solo punto oscuro en su relato, Sir Robert, dijo. Finalmente, usted apuesta en la carrera y por lo tanto sus esperanzas para el futuro valdrían igualmente, aunque sus acreedores se apoderaran de la propiedad. El caballo estaría incluido en la propiedad. ¿Qué les importan a ellos mis apuestas? Es probable que ni siquiera le hicieran correr. Mi principal acreedor es, desgraciadamente, mi más acerbo enemigo, un bribón llamado Sam Brewer, al que en cierta ocasión me vi obligado a azotar en Newmarket Heath. ¿Cree usted que él trataría de salvarme? Bueno, Sir Robert, dijo Holmes poniéndose en pie, este asunto naturalmente ha de ponerse en manos de la policía. Mi deber es sacar los hechos a la luz, y ahí debo dejar la cosa. En cuanto a la moralidad o la decencia de su proceder,
No es cosa mía manifestar una opinión. Es casi medianoche, Watson, y creo que podemos volver a nuestro humilde alojamiento. Todo el mundo sabe ahora que este singular episodio terminó con unos acordes más felices de lo que merecían las acciones de Sir Robert. Shoscombe Prince ganó el derby. Su jugador propietario obtuvo 80,000 libras con las apuestas y sus acreedores fueron mantenidos en jaque hasta después de la carrera. Fueron entonces pagados por entero y quedó lo suficiente para que Sir Robert pudiera restablecerse en una decente posición en la vida. Tanto la policía como el juez instructor adoptaron puntos de vista poco severos ante el asunto y aparte de una blanda censura por el retraso en registrar la defunción de la dama, el afortunado propietario salió incólume de aquel extraño incidente en una carrera que ahora ha dejado atrás las sombras y promete terminar en una honorable vejez.